Buenas noches, alumnos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, ¿me escucha? Sí, doctor, se le escucha bien. Sí, doctor, sí le escucha claro. Ok, buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Bien, doctor, gracias. Tranquilo, doctor. ¿Tranquilo como operados? Así es, doctor, así es. Ya vacunados, doctor, ya vacunados. Ya vacunado ya. Con vacuna y sin vacuna hay que seguirse cuidando, Así es, doctor. porque el día viernes un conocido ha entrado con sus 2 vacunas, ha entrado al hospital por el virus y con una saturación de 89, imagínense. Vacunado. Así que Es muy agresiva la variante, es lo que están informando en Estados Unidos. sí, y ahora le está atacando, concentrándose mucho con los menores, los niños. Eso hay que cuidarlo a los hijos, doctor, no hay que vacunarse y protegerse más que todo por ellos. Sí, a los cachorros. Así es, doctor. Bien, muchachos, vamos a iniciar la clase de hoy día programada. La 4ª unidad iniciando el día de hoy. Con el proceso de cumplimiento establecido en nuestra norma fundamental en el artículo 200.6 de la norma constitucional. Entonces, ya se ha subido desde el día domingo la sentencia del caso para la evaluación práctica del día de mañana. Me imagino que ya algunos ya han estado leyendo, ya leyeron todos. ¿Sí? Bien, vamos a Acosta. Acosta. Alfaro. Presente, doctor. Buenas noches. Berrocal. Presente, Berrocal. doctor. Buenas noches. Cabrera Gavilán. Cabrera Gavilán. Cabrera Paco. Cabrera Gavilán. Cabrera Paco. Canchari. Presente, doctor. Carmona. Carmona. Castillón. Presente, doctor. Buenas noches. Cabero. Presente, doctor Cabero. Oragua. Oragua. Cochachi. Buenas noches, doctor, presente. Cornejo. Presente, doctor. Buenas noches. Cruz. Cueto. Presente, doctor. Buenas noches, Cruz. Cueto. Doctor, la compañera Cuoto está escribiendo en el chat, no puede prender su...
¿Quién? Compañera Cueto no puede prender su audio, igual que la compañera Hilary Kimberly Cabrera. Espino, No pueden prender. Espino presente, doctor. Falcón, Presente, doctor. Buenas noches. Flores, Presente, doctor. Buenas noches. Galvez, Presente, doctor. Buenas noches. García, Presente, doctor. Buenas noches. Geldres, Presente, doctor. Buenas noches. González, Guevara, Presente, doctor. Buenas noches, González. Guevara, Presente, doctor. Buenas noches. Guevara. Gutiérrez, Presente, doctor. Buenas noches. Herencia, Presente, doctor. Buenas noches. Guamán, Presente, doctor. Buenas noches. Huaripáucar, Presente, doctor. Buenas noches. Jiménez, Presente, doctor. Lucero, Presente, doctor. Buenas noches. Macotela, Presente, doctor. Buenas noches. Malqui, Doctor, Marquita con la secuela de la vacuna. Me comunicó. ¿y qué tiene que ver la secuela de la vacuna? Yo estoy Cuando- con secuela de la vacuna y estoy trabajando. Estoy con Otra todo eso cosa mal. que quiera justificar lo injustificable, ya pues. Mamani, Presente, doctor. Marzano, Presente, doctor. Buenas noches. Morales, Morales Garavito, presente, doctor. Morales Miranda, Morón, Presente, doctor. Buenas noches. Olivera, Buenas noches, doctor. Presente. Oré, Presente. Ormeño, Pariona, Presente, Pariona. Peceros, Doctor, muy buenas noches. Becerros Ramos, presente. Peralta, Buenas noches, doctor. Presente. Villaca, Presente, buenas noches. Uría, Presente. Presente, doctor. Quispe Sairitupac, Quispe Torres, Presente, Quipe Torres, doctor. Buenas noches. Ramírez, Ramos, Presente, doctor Ramos. Reyes, Presente, doctor. Rojas, Flores, Presente, doctor. Buenas noches. Roja Remolino, Presente, doctor. Buenas noches. Sánchez, Presente, doctor. Buenas noches. Santiago, Buenas noches, doctor. Presente. Silva, Sotelo, Buenas noches, doctor. Presente. Sweeney, Presente, doctor. Buenas noches. Vera, Presente, doctor. Buenas noches. Vilca, Antonio, Presente, doctor. Vilca Pizango, Vilca Toma, Presente, doctor. Buenas noches. Sanabria, Presente, doctor. Buenas noches. No sé si me llegó a escuchar. ok, Doctor, buenas noches, Cabrera Paco. que tiene que ver con Cabrera Paco. Lo que pasa es que estaba en sala de espera y me ha aceptado en el transcurso de la lista. Doctor, buenas noches. Alumna Vilca Pizango. Está un poco, mi señal está fatal. No escuché mi nombre si me llamó para la asistencia. Está fatal, entonces, ¿cómo está comunicándose si está fatal? Doctor, no le escucho. Ya está con inasistencia ya, por chistosa. Doctor, disculpe, Coraba Prado. Tenía inconvenientes con mi internet. Está muy Ok, inestable. a ver, para creerte, envíalo al delegado y que me envíen el acto. A ver,
A ver, para Ya. creerte, pues. A ver. No, el momento de ingresar estaba, no cargaba rápido. No, esos son cuentos chinos, muchachos. ¿Quién lo cree? A ver, si quiero creerlos, a ver, envíame la evidencia. Durante esta semana estaba inestable, ya le envié al señor delegado capturas y fotos también. Ah, Puede ¿quién es usted? Coragua Prado. Ya. A ver, Vilca Pizango, envíe su evidencia. Doctor, disculpe, Cochachi Suárez, ¿no? Sí dije presente, pero no sé si se habrá escuchado porque se quedó en silencio, creo. No, ya está ya con la soga al cuello, Cochachi Suárez. Muy tarde reacciona. Sí dije presente, doctor, solo que no sé, no se escuchó, creo. No, sí está normal, No, muchas gracias. Cochachi, no hay problema. Vamos entonces a iniciar la clase de hoy día, programado en el sílabus, que es el proceso de cumplimiento. El último de los procesos constitucionales de la libertad, programado en el sílabus, así como también uno de los uno de los últimos también establecido formalmente en nuestra norma constitucional. El proceso de cumplimiento está consagrado en el artículo 200.6 de nuestra norma fundamental. A ver, Falcón. Ya, Falcón se iba a hacer su programa, bueno. Como ya le llamaron la asistencia, ya. Estoy, doctor, no maletee, doctor, acá estoy. Ya lea la Constitución en el artículo 200.6. Constitución 200. .200.2, 202.6. Sí, hablarás, pues, 200.6, Falcón. 200.6, 204, 203, 5, 206, dice, de la reforma de la Constitución. Anda, pe, Falcón, mire, caramba, mire, todos tus compañeros han escuchado bien y tú no escuchas. 200, ¿cómo me dijo? 200. 200.6. Ah, 206. Me hago corcho. Ya, dice, de las garantías constitucionales, 200, artículo 200.6. La acción de cumplimiento que procede contra cualquier autoridad o funcionario renuente a acatar una norma legal o un acto administrativo sin perjuicio de las responsabilidades de ley. Ahí, listo, eso es todo, Falcón. Ya, doctor, listo. Gracias. Bien, entonces ahí tenemos lo establecido, lo normado en nuestra norma fundamental respecto a este proceso constitucional, ¿ya? Bien, en ese sentido, nosotros tenemos un código procesal constitucional que ha estado en vigencia hasta hace poco y que ha sido reemplazado por el nuevo Código Procesal Constitucional. Contra esa norma, ya ustedes saben, se ha interpuesto un proceso de inconstitucionalidad. Esperemos todavía, no sabemos con qué norma nos vamos a quedar, porque esto genera incertidumbre e inseguridad jurídica en el ámbito del derecho procesal constitucional. ¿Ya? Bien, en ese sentido vamos tocando la parte doctrinaria, que es lo que compete el día de hoy en la programación establecida en el sílabo. Entonces, empecemos por el origen de este proceso. Obviamente que es parte del derecho comparado. Siempre el origen, nosotros hemos venido trasplantando instituciones de derecho sustantivo y adjetivo en nuestra norma fundamental y nuestras normas de inferior jerarquía, ¿ya?
Por ello vamos a iniciar el estudio de esta cuarta unidad con este último proceso constitucional de la libertad llamado proceso de cumplimiento. Este proceso surge en el derecho comparado en el sistema jurídico anglosajón durante el siglo XVI, exactamente en Inglaterra. Entonces, luego de Inglaterra se irradia hacia Estados Unidos en el mismo sistema jurídico y en Estados Unidos, cuando se establece este proceso o esta institución procesal, se norma con la denominación o el writ o mandamus. Esta denominación se establece pues jurídicamente esta institución procesal. El mandamus o mandamus o orden significa pues en todo caso que esta institución procesal ha sido creada en el modelo o en el sistema jurídico anglosajón, específicamente en Estados Unidos, para exigir a los funcionarios públicos que cumplan con sus obligaciones, los cuales provienen exclusivamente de un precepto legal de carácter civil. Entonces, en ese sentido, estamos hablando de esta institución procesal, su origen en el derecho comparado. Posteriormente, esta institución procesal es trasplantada en los diversos ordenamientos jurídicos en Europa, España específicamente, una especie de amparo civil para cautelar los procesos contenciosos. Luego se traslada también a Latinoamérica, específicamente a Brasil, en Brasil, Argentina, Colombia y luego Perú. Colombia es el penúltimo de los países donde fue trasplantada esta institución procesal, específicamente en la Constitución de 1991. ¿Ya? Entonces, en 1991, esta institución procesal es trasplantada específicamente en el artículo 87 de la norma fundamental colombiana. Se establece que toda persona podría acudir a una autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o un acto administrativo. Entonces, en Perú se establece por primera vez en la Constitución que todavía nos rige, ¿no? En la Constitución de 1993. Que procede frente a cualquier autoridad o funcionario renuente a acatar una norma legal o un acto administrativo sin perjuicio de las responsabilidades. Renuente a acatar una norma legal o una ley y un acto administrativo. Obviamente este acto administrativo tiene que ser firme. Ojo con eso, muchachos. Una norma legal, obviamente, con su publicación ya adquiere, si es autoaplicativa, inmediatamente al día siguiente, y si es retroaplicativa, después que se reglamente, ¿no es cierto? ¿Estamos claros en eso, muchachos? En cambio, cuando hablamos de un acto administrativo, es distinto, porque esto tiene que pasar por una denominación técnica que nosotros lo conocemos como el acto administrativo firme. ¿Cuándo y en qué momento hablamos de un acto administrativo firme? A ver, muchos de ustedes están trabajando en la administración pública, a ver. Pero los dos primeros nada más, voluntarios. Porque lo demás ya googlean, ya no es su idea, sino ya es lectura. A ver. A ver, vamos, Herencia. Es cuando el Encienda su administrador cámara. recibe la, ¿cómo se llama? La resolución administrativa. ¿Ah? Confirmando lo peticionado. ¿Cómo? Es cuando el administrado recibe la resolución administrativa, en este caso, ¿no? En cualquier caso que es peticionado por el administrado. Ya, a ver, otro. Ya, gracias, Herencia.
A ver. Ya no hay, pues. A ver, ahora sí les pido que googleen. A ver, googleen la ley 27.444, el artículo 212. O, a ver, busquen por ahí. ¿Está? ¿Está? ¿No está, muchachos? Hablen. Doctor, el artículo 224, ¿verdad? A ver, ¿qué dice? A ver. Las prohibiciones de responder las contestaciones. No. 212, a ver. 212, ya. El acto firme. Ah, eso pues estoy preguntando, el acto Ok. firme. El acto administrativo firme, técnicamente así se llama. Vamos, lea. Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos, se perderá el derecho a articularlos, quedando firme el acto. Claro. Entonces, ¿cuándo tenemos que entender que un acto administrativo es firme? Para hacer el objeto de un cumplimiento. Obviamente que para interponer una demanda de cumplimiento tenemos que tener un acto administrativo firme. ¿Cuándo adquiere la calidad de firme o de firmeza los actos administrativos? A ver, ya después de la lectura, a ver. Cuando se vencen los plazos, doctor. Cuando se vencen los plazos, ¿para qué? ¿De qué? Para impugnar. Para impugnar los recursos administrativos que se den en ese proceso. Los recursos impugnatorios, ¿no? Los recursos impugnatorios administrativos. ¿Quién respondió? Siempre identifíquese. Cabrera Paco, doctor. Ya. Y, no, y son recursos. ¿Y la otra? Sotelo. A ver, recursos administrativos, recursos impugnatorios. ¿Cuántos son en el ámbito administrativo? Cabrera Paco y Sotelo, inmediato, en el acto. No me vengan con revisar el Google. Enciendan su cámara. Buenas noches, doctor. En el ámbito administrativo se puede interponer ante la segunda instancia o ante la supervisión del primer órgano ante el que se interpuso el derecho peticionado en administrativo, porque en civil es diferente, en constitucional también. No es diferente. No es diferente. Algunas cosas yo le he compartido, experiencias y conocimientos básicos, procesales en general. ¿Y qué les he manifestado ante los recursos impugnatorios en la Judicatura Constitucional? A ver, ¿quién recuerda? No Siempre. se vaya, Sotelo. Siempre suben a la segunda instancia, doctor. Se presentan en la primera instancia que puso fin. Fin en la primera instancia. Luego de su calificación lo elevan al superior en grado. A la primera instancia y se eleva al superior. Les voy a preguntar eso en el examen. Todas esas cosas de derecho procesal en general. Porque ustedes, cuanto más se les enseña, se les comparte, ustedes olvidan, ¿no? Hay cosas elementales que ya no pueden olvidar, muchachos. ¿Cuáles son esos recursos impugnatorios? Cabrera Paco. La apelación, doctor. ¿Qué más? En la apelación, Encienda su cámara. Yo no le creo porque se ponen a leer. La mayoría se ponen a leer, muchachos. Ustedes piensan que yo no me doy cuenta. Ya, doctor. A ver, deja, Sotelo, un ratito. A ver, vamos a escucharlo a Cabrera. Bueno, cuando te termina la primera instancia, haces un recurso de apelación. En un proceso normal también puedes hacer el recurso de queja. Y por última y excepcionalmente instancia, bueno, después sigue la casación y luego por último se va al Tribunal Constitucional, pues, ¿no? No, estamos hablando del derecho administrativo, Cabrera. ¿Qué le pasa? Ah, doctor, lo siento. ¿Ah? A ver, Sotelo, agarra, hombre.
Al toque. Se presenta, doctor, ante el órgano, ante la primera instancia o órgano administrativo. Si se quiere presentar, se volvería a presentar si es que se apelaría ante la primera instancia a la que puso fin a la instancia y pasa al superior en grado. Y si no se está de acuerdo con lo dado por la vía administrativa, se da por terminada el agotamiento de la vía administrativa y se podría ir a un proceso judicial. Sotelo, ¿qué has hablado? No me han entendido la pregunta, creo ustedes, ¿no? ¿Cuáles y cuántos son los recursos impugnatorios en materia administrativa? En el tema administrativo, doctor. Ajá. Han llevado derecho administrativo. Hace varios Doctor, ciclos. lo único que me recuerdo es el recurso de reposición, pero, o sea, así a pocas luces. O sea, si usted nos podría, no sé, dar un pequeño alcance. Recurso de Ya, reconsideración, doctor. ¿Quién habló primero? Espino. Ya, no, primero hablaba otra alumna. Gracias, Sotelo. Doctor Cabrera Paco estaba hablando, disculpe. Ya, Cabrera Paco. A ver, Espino, a ver, ¿me escucho? Recurso de reconsideración ¿Ya? puede ser como una primera acción en el procedimiento administrativo ¿Ya? que se interpone frente al mismo órgano que emitió el acto que se desea impugnar, puede ser. Y luego ya vendría otro acto obligatorio que pues es ya la apelación. No es acto obligatorio. Eso se llama, Espino, recursos impugnatorios. Un recurso impugnatorio obligatorio se le llama, doctora, la apelación, ¿no? No necesariamente. A ver, ¿cuántos son los recursos impugnatorios, Espino, que usted conoce? La reconsideración, la apelación. ¿Ya? Y la revisión. La revisión. Esos se llaman recursos impugnatorios. ¿Ya? Que están establecidos en la ley del procedimiento administrativo 27.444. ¿Ya? Sí, doctor. Listo. ¿Han entendido todo eso? Entonces, cuando un acto administrativo es firme, de acuerdo a lo que establece esta norma, un acto administrativo es firme cuando se deja consentir el plazo para presentar los recursos impugnatorios, que puede ser recurso de reconsideración o apelación. Yo generalmente no recomiendo, aunque es un recurso impugnatorio, la reconsideración, pero no recomiendo. Yo de frente voy en el ámbito práctico de ejercicio, es la apelación, con el cual doy por agotada la vía administrativa y me voy al contencioso administrativo. ¿Está claro? Sí, doctor. Alumnos, ¿está claro todos? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Después no estén llorando después o buscando información en la A, en la B, como ya dieron, en la C, en la D, a ver, para ver si me cae de chiripa y me saco 20. Ojo. Doctor, disculpe, una A ver, consulta. dos consultas, no una. A mí me gusta varias. El arbitraje o es como una instancia para la... No, es una jurisdicción. Ah, ok. No es instancia, es una jurisdicción. Pero extrajudicial. el laudo que se da queda como igual como cosa juzgada, ¿cierto? Si es que así lo determinan, pero se va al contencioso. ¿Ya? Doctor, nos consulta.
A ver. Alumno Sánchez Mucha, doctor. Así como menciona usted, el recurso de apelación, ¿es necesario o no hay una obligación o algo que primero tienes que agotar el recurso de reconsideración? ¿De frente puedes irte al recurso de apelación? ¿Optas por ese recurso? Sí, de frente, 7:20. Un ratito, estoy anotando una cosa, a ver. Un segundo, por favor, 7:20. Hoy día estamos 10, ¿no, muchachos? Sí, doctor, 10. Ya. A ver, Sánchez Mucha, a ver, plantee su pregunta. Doctor, la pregunta que conlleva es, así como menciona usted el recurso de apelación, ¿es necesario poder irse de frente a ese recurso y sin agotar el recurso de reconsideración como menciona? ¿O primero tiene que agotar ese recurso de reconsideración y luego ya recién utilizar el recurso de apelación? No, a ver. Primera instancia es cuando el administrado o el ciudadano toca las puertas de la judicatura administrativa, ¿no es cierto? Ya. Y entonces ahí hay el derecho a petición. Frente a esa solicitud o petición, la administración pública debe responder, ¿cierto? Fundada o infundada o improcedente, ¿cierto? ¿Me están entendiendo? Sí, doctor. Ya. Ante eso, si es desestimatoria o improcedente o infundada, ¿qué queda al ciudadano o al administrado? Impugnar, ¿cierto? Entonces, si nosotros vamos a la ley 27.444, que es la ley del procedimiento administrativo, tenemos los recursos impugnatorios a nuestro alcance, a nuestra mano. Es el recurso de reconsideración y es el recurso de apelación y revisión. Entonces, ante una desestimatoria, una resolución de la administración pública desestimatoria, ¿qué tiene que hacer el ciudadano? ¿No? Por la forma o por el fondo, es impugnar. ¿Qué debe hacer? Presentar su recurso de reconsideración, ¿no? Si así lo viene el caso, pero yo no recomiendo eso, ¿por qué? Y acá explico. Porque quien va a resolver es la misma entidad que ya resolvió. A ver, ustedes son una entidad, yo he presentado mi petición, ustedes me denegaron, desestimaron mi petición, yo presento el recurso de reconsideración, ¿quién lo va a resolver? Pregunto. Ustedes mismos. ¿Tiene lógica? Si ya me denegaron. Igual va a resolver igual nada más. Al 95% va a resolver igual. ¿No les parece? ¿Tiene lógica? Por eso les digo. Entonces, por eso yo no recomiendo, ya en el ejercicio recomiendo el recurso de apelación. ¿Me doy a entender? Con el cual doy por agotado la vía administrativa y si es que me deniegan, porque ya no lo va a resolver la instancia que me denegó abajo, sino que me va a resolver es un órgano superior diferente claro, de la misma entidad, pero diferente al que me denegó en primera instancia. ¿Está claro? Sí, doctor. Gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Dónde está el alumno que siempre pregunta cómo se llama? Carmona Rivet. No ha venido, está durmiendo. Doctor, buenas noches, disculpe, Rojas Flores. Para presentar el recurso de apelación administrativo, ¿tiene que tener obligatoriamente firma del abogado o...? Claro, obviamente. Todos los recursos impugnatorios se usa la firma de un letrado. Si no, se declara inadmisible y luego, si no se subsana, improcedente. Ok, doctor, muchas gracias. ¿Ya? ¿Otra pregunta? A ver. Doctor Morales Garavito. A ver, antes de Morales Garavito, creo hay otro. Sí, doctor. Buenas noches, Quipe Torres Teobaldo. Dice, Quipe Torres Teobaldo. Doctor, buenas noches. Doctor, tengo una consulta. ¿Cuál es el tiempo, los días determinados para poder presentar la impugnación? Ya, pues eso tienes que leer la ley, pues hijo. También quieres que ya te dé y no quieres leer nada. ¿Ah? Quispe Torres, ¿no quieres leer nada?
Acá estoy, doctor, le estoy escuchando. ¿Quieres que, no quieres leer nada? ¿Quieres que el profesor te dé ya en la boca el pan? ¿Ah? Quispe Torres, estoy hablando. Sí, doctor, le estoy escuchando. Pero ya no quieres leer nada, te pregunto. ¿Quieres No, que no, el doctor, profesor no, te no, dé el no, pan no hay en la problema, boca? sino que le estaba preguntando. No me molesto. 30 días tiene cuando hay la solicitud, la petición del administrado o el ciudadano, ¿ya? Para absolver la administración pública en primera instancia y después del recurso de los plazos para presentar los recursos impugnatorios es de 15 días hábiles, ¿ya? ¿Está claro? Sí, doctor. Ya. A ver, un segundo. Bien, entonces hemos hablado de derecho administrativo porque tiene relación con este proceso constitucional, ¿no? Hablábamos del acto administrativo. Entonces le pregunto, a ver, a Guevara, ¿cuándo un acto administrativo es firme? Encienda su cámara inmediatamente. Ya desapareció. Acá, pues, acá se ven los alumnos, pues, que sacan buenas notas. Acá se ven. No que ahí me hago el desentendido, que no escucho y que esto que el otro. Entonces ya sabemos eso Doctor, para disculpe, todos mi hermano ustedes. se encuentra en la ducha ahorita porque acaba de regresar del hospital. Ay, Dios mío, ok. Mejor no digo nada ya. ¿Están en clase o están en otras cosas? ¿Ah? Siempre digo eso. No, doctor, disculpe, es que fue por una urgencia que mi hermano recién acaba de regresar. Pero tú eres su hermana, entonces dile para lo sucesivo. ¿Estás en clase o dónde estás? Si estoy en clase, pues obviamente, o no me aseaba por razones de fuerza mayor, entonces me cuadro ahí a escuchar mis clases, después termino, me ducho. ¿Cuál es el Doctor, problema? disculpe, es que el problema es que mi hermano pensaba que no se iba a demorar mucho y que iba a Ya, llegar a señorita, tiempo ya, para entrar a clases. gracias. Hasta luego. Entonces, estábamos hablando del acto administrativo firme, ¿no? Entonces, el punto central del objeto de protección del proceso de cumplimiento es el cumplimiento de parte de una autoridad o funcionario público que tiene que dar a lo establecido en una norma legal o un acto administrativo. Es la renuencia del funcionario o autoridad pública a cumplir una norma legal o un acto administrativo, ojo, un acto administrativo firme. ¿De acuerdo? Espino. Sí, doctor. ¿Entendió eso? Sí, doctor. Muy bien, entonces seguimos. Naturaleza del proceso de cumplimiento. ¿Cuál es la naturaleza del proceso de cumplimiento? Hay dos posturas bien marcadas respecto de la naturaleza de este proceso. Primero, ¿es un proceso constitucional? Y segundo, no es un proceso constitucional, es un proceso constitucionalizado. Primero, ¿es un proceso constitucional? Sí, del ámbito formal porque está establecido en nuestra norma fundamental. Pero no debe estar como garantía constitucional. Y acá viene la explicación. Yo de repente voy a expresar algo, una expresión de repente atrevida,
puedo decir, y digo, este proceso constitucional ante una reforma de la Constitución debe salir, debe ser derogado, no debe existir en nuestro libro de garantías constitucionales. ¿Y por qué? Quiero que me entiendan bien. ¿Por qué? Y aquí viene la respuesta, explico, o doy la respuesta a la interrogante que yo mismo estoy planteando, ¿en base a qué? ¿Qué derechos fundamentales protege la acción de cumplimiento? A ver, para todo el grupo, inmediato, 3 alumnos, los primeros. En el acto y enciendan su cámara. ¿Qué derechos fundamentales protege la acción de cumplimiento? No protege, doctor, ningún derecho fundamental, solo ampara que la vigencia del mandato dado, pues, ¿no? Ya sea la resolución, la sentencia. Identifíquense siempre, alumnos. Doctor Gutiérrez Cochachi, Tito, doctor. ¿la tutela jurisdiccional efectiva puede ser? No. No. Doctor Cornejo. La libertad individual. No, ¿cómo va a ser? ¿Quién dijo la libertad individual para llamar a la Fiscalía de Prevención del Delito? No, la libertad. No, me confundí, doctor, disculpe. Sánchez, voy Sí, a llamar a la disculpe, doctor, Fiscalía de muy Prevención rápido. del Delito, ¿ah? Me desesperé. Sí, doctor. No te preocupes. No. Derecho fundamental al cumplimiento de las normas legales y de los actos administrativos. A ver, Espino, ¿dónde está ese derecho fundamental? A ver, Espino. Al cumplimiento de las normas legales, no que se Sí, emitan. pero ¿dónde está, hija? ¿Dónde está eso? Como derecho fundamental. Como derecho fundamental. Ajá. Es que muchas de estas normas legales que de repente pueden proteger nuestra libertad, nuestra libertad, por ejemplo, tenemos ese derecho fundamental a que se puedan cumplir, ¿no? Doctor, Gutiérrez Tito. A ver, Gutiérrez. Bueno, Ya este leyó proceso ya. constitucional, no, ¿Ya? doctor, pero es que ya le había indicado que en realidad esto no protege derechos fundamentales, sino solo protege o trata de amparar la vigencia del sistema jurídico, o sea, propiamente dicho, trata de amparar o de resarcir el incumplimiento, ¿no? Entonces, propiamente dicho, no protege derechos fundamentales, porque no protege la libertad, no protege cualquier otro derecho amparado anteriormente por las otras garantías constitucionales. Como usted bien ha dicho, es un proceso constitucionalizado, pero solo en el aspecto de fondo, pues no, en la forma sí es un proceso constitucional, pero en el fondo no. ¿Ya? Entonces, por ello le digo, el atrevimiento de su profesor, ¿no? Ante una reforma de la Constitución, porque ya saben que mi postura no es un cambio de Constitución, sino es una reforma que la Constitución. ¿Por qué? Y digo nuevamente, ¿por qué? O de repente por primera vez algunas expresiones que hago saber a un grupo de estudiantes o de alumnos. Hace algunos años estuve dictando una charla en la Universidad Villarreal, en la Facultad de Derecho, y ahí hablábamos de la reforma de la Constitución, del poder constituyente originario y del poder constituyente derivado. Y entonces, ¿por qué? Porque la norma fundamental de un Estado, que es la Constitución, no es una norma específica, no es una norma ordinaria, es una norma de carácter general. Cualquier Estado en el mundo necesita de tener una norma constitucional abierta, no una constitución cerrada o reglamentarista, como fue la Carta del 79, para algunos entendidos técnicamente por el fondo, la mejor constitución que el Perú ha tenido. Sin embargo, por la forma, yo no lo considero a la Constitución del 79 como una de las mejores constituciones, porque fue una constitución reglamentarista. ¿Me entienden? Entonces,
¿Qué les quiero decir con ello? Una constitución de un Estado, para que perdure en el tiempo, tiene que ser una norma abierta, porque para reglamentarla no es la norma constitucional. Para reglamentarla están las normas infraconstitucionales. ¿Me doy a entender? Entonces, ellas van a desarrollar y actualizarla a los nuevos tiempos y momentos que vive una sociedad a través de su constitución. Y no lo digo porque a mí se me ocurre, sino porque hay diferentes constituciones en el mundo que tienen larga vida. Y entonces, ¿por qué? Por ser constituciones abiertas y no cerradas o reglamentaristas, como es nuestra constitución, nuestras constituciones en el Perú. Y por eso es que venimos cambiando de constitución en constitución, como la vendimia iqueña. Tenemos 12 constituciones hasta este momento y se está promoviendo, queriendo impulsar una nueva que sería la 13ª norma fundamental. Eso no es bueno para una sociedad y un Estado. Entonces, si queremos cambiar el régimen económico, reitero, modificamos la Constitución, reformamos la norma. Si queremos cambiar el sistema político, modificamos la Constitución. O porque la ha hecho tal o cual persona ya es mala del todo y hay que cambiarla. Considero que no. Considero que no. Entonces esa postura lo asume su profesor y por eso digo, ante un proceso de reforma, volvemos al tema, digo, yo sería tan atrevido a decir, bueno, que salga el proceso de cumplimiento dentro del libro de garantías constitucionales. Porque para cumplir una norma o un acto administrativo, está el proceso contencioso administrativo ejecutivo dentro de la ley 27.444. Creo que Espino tiene la idea de eso, porque trabaja en la administración pública, o algunos otros estudiantes que trabajan ya en la administración pública. ¿Ah? Por eso digo el atrevimiento de su profesor. ¿Está claro eso? Estudiantes, reacciones. Sí, doctor. ¿Alguna pregunta? Sánchez. Sí, doctor. ¿Ha Atento. entendido, Escucho bien. Sánchez Mucha? Sí, doctor, me quedó claro. Tengo una consulta. María Alejandra Geldres. Ya. También se ha hablado dentro de todo lo que se ha hecho en nuestra coyuntura política del cambio a una asamblea constituyente. Quisiera saber cuál es su opinión, si usted lo ve como una mejoría o realmente no. ¿Cuál es el punto de vista que usted mantiene sobre eso? Ya lo expresé, ¿no? No sé si ya estaba atenta. Dijo que no, pero quiero saber más allá del tema. O sea, usted se refirió solo al cambio de la Constitución, pero Ya. no específicamente a ese tema, ni mucho menos tampoco al cambio de la política económica. No lo Mi entiendo. pregunta va Sea más más orientada a precisa, alumna, su pregunta. A ver. o sea, si usted considera que esos cambios que está proponiendo específicamente de los que se han hablado van a hacer que realmente nuestro tema de corrupción y inestabilidad política mejore o realmente no. Mire, técnicamente primero, la Constitución puede ser reformada. Eso está establecido en el artículo 206 de nuestra norma fundamental. Ahora, si es un tema del plan de gobierno del presidente de la República, obviamente pues se puede cambiarla, modificar o reformar la Constitución. El régimen económico, el régimen de la lucha contra la corrupción, el tema de educación, el tema de salud. Bueno, el presidente en campaña decía que la salud es un derecho fundamental, va a ser un derecho fundamental en el gobierno, ¿recuerdan? ¿No? En la Constitución actual lo reconoce como un derecho fundamental. Que no se ha llevado a cumplir como tal o a considerarlo como tal, esa es otra cosa, pero formalmente, derecho a la salud, el derecho a la educación, es un derecho fundamental. Ahora, miren, todo cambio es importante entenderlo, es para bien. Ahora,
el tema de la política económica, para mí necesita, en cierto modo, ser reformada la Constitución. ¿Por qué? Porque no puede ser posible, podemos llegar a acuerdos sin estatizar. Sin estatizar. No se habla aquí de estatizar los recursos o las inversiones extranjeras o nacionales privadas. Sin necesidad de llegar a eso, ¿qué puede hacer el Estado? Renegociar con las empresas privadas que tienen la exploración y la explotación de determinados recursos naturales, como el tema minero, como el tema del gasífero, el tema de petróleo, y que dejen mayor cantidad de utilidades y que sea de precio módico para el Estado, para nuestro país, que produce los recursos naturales. No puede ser posible que un país o una sociedad, miren, tema justicia, no sé en qué país del mundo cabe que el país sea productor de gas y compre un gas más caro del mundo. ¿Eso es justo? Pregunto. ¿Esa es una buena administración, una buena gerencia en favor de la sociedad, que es el propietario de esos recursos? ¿Quiénes son los responsables? Todos los gobiernos que han pasado, todos los anteriores. ¿Podemos renegociar con la empresa privada? Yo creo que sí. Sin llegar a estatizar o nacionalizar esos recursos. Esa es una de las cosas. El aumentar el presupuesto en tema de educación, sí, pero no perjudicando a los demás sectores, ¿no? Considerar a la salud ya no en el tema formal solamente, sino en el tema real, y esta pandemia nos ha desnudado completamente, que la infraestructura y el tema de salud en el país ha sido, pues, paupérrimo. En consecuencia, debemos de considerarle y darle mayor presupuesto y atención a ese sector también. Heldres, creo que espero haber absuelto su duda respecto de ello. Doctor, gracias. Doctor, una consulta, la última ya. Identifíquese. Cabrera Paco. Doctor, en estos días se han estado pidiendo firmas en la mayoría de los centros comerciales en las afueras para que no se reforme la Constitución, me parece. Y eso también es válido, o sea, si llegan a las firmas dadas, ¿no se podría reformarla? A ver. O cambiar de constitución, como ha dicho el presidente. Cambiar, una cosa es cambio. Claro, claro. Cabrera Sí. Paco, y otra cosa es reforma. Sí, ya ordené mis ideas. Y sí, es el cambio de la constitución. Claro. Para no cambiar la constitución, así han estado sacando firmas. ¿Has leído eso? Bueno, ese es el fin, me parece, ¿no? Pero no, yo no he escuchado eso. Lo que sí he visto es que están recogiendo firmas para impulsar el cambio de constitución. No, hay unas que no se da, que no quieren que se dé el cambio por la constitución, porque, por ejemplo, fuera del kinder, hay una carpita que dice no al cambio de la constitución. A ver, tendría que verlo, voy a ir a propósito entonces para buscar esa información, porque bueno, yo soy muy inquieto en estos temas, porque me apasionan y bueno, espero encontrar esa información. Bueno, pero ¿cuál es su pregunta? Si se podría dar, o sea, si se llega a una cantidad de firmas dadas, los que no quieren cambiar la constitución no se da, ¿o cómo se haría? A ver, de acuerdo al artículo 31, 32 de la Constitución, alguien lea rápido, a ver, ahí está la posibilidad de que los ciudadanos organizados presenten iniciativas de cambio o derogación de una norma hasta la reforma total de la Constitución. A ver, vean ahí. Lean el artículo 32 de la Constitución. Lean.
consulta popular por referéndum, doctor, Ahí estamos. de secciones. Artículo, a ver si puedo leer. A ver, artículo 32, consulta popular por referéndum. Secciones. Pueden ser sometidas a referéndum, 2 puntos. 1, la reforma total o parcial de la Constitución. 2, la aprobación de normas con rango de ley. Ahí nomás, Sánchez. Ahí nomás. En la primera está la respuesta, ¿no? Entonces están recopilando firmas para que frente a una eventual, un eventual impulso del cambio de constitución se presenten las firmas para controlar esa decisión política, ¿no? Probablemente eso esté pasando, pero yo no me he cerciorado si eso es cierto o no, o válido, ¿no? Lo que le podría decir Cabrera Paco, ¿ya? Quedamos, entonces vamos a avanzar, ya terminamos con las preguntas. Entonces, respecto de la naturaleza, habríamos hablado que existen 2 posturas y que dentro de entender que el proceso de cumplimiento es un proceso constitucional desde el ámbito formal, sí, entonces el entendido que el proceso constitucional de cumplimiento es un proceso constitucional porque protege derechos fundamentales subjetivos que se encuentran según una postura, parten o tienen su origen en el principio y el derecho en el artículo 3 de nuestra norma fundamental que consagra el principio del derecho de números apertos, ¿ya? Sin embargo, no, desde mi punto de vista no encuentro ahí tampoco fundamentos, pero bueno, esa es la postura que considera que este proceso es un proceso constitucional. Bueno, tampoco existe una garantía constitucional, porque eso también como interrogante le planteé y no hemos desarrollado. Entonces, ¿por qué? Porque este proceso no cautela ni garantiza ningún derecho fundamental, como si lo cautela y es una garantía constitucional el habeas corpus, el amparo, el habeas data. Y por eso le pregunto, a ver, a Falcón. Falcón, encienda su micrófono. Ya no está, ya. A ver, Teobaldo. Acá estoy, dígame. A ver, ¿qué derechos fundamentales protege el habeas data? ¿Protege o no derechos fundamentales? Al derecho a recabar información, doctor. De recabar la información pública. Deje la computadora, quiero escucharlo sin mirar la computadora, mire. No, doctor, estoy mirándolo, estoy en mi celular, no de computadora. Deje, yo quiero escuchar lo que tienen ustedes acá en la cabeza, porque ya esos temas lo hemos compartido. ¿Qué más? El derecho a la información, doctor, el acceso al derecho a la información pública, el derecho a la petición, y eso es lo que... No, ya Falcón, gracias. A ver, Cornejo. ¿Qué derecho fundamental Sí, doctor, protege dígame. el amparo? Encienda su cámara. Ay, un momento, doctor. ¿Me logra ver? ¿Todavía? Ahí. Ya, sí. A ver, ¿qué derecho fundamental protege el amparo? Doctor, protege los derechos fundamentales de carácter social, como por ejemplo el derecho a la educación, el derecho a la salud, a la vivienda, al trabajo, con excepción de los que ya protegen el habeas corpus y el habeas data. Muy bien, ya. A ver, Cueto, ¿está en la sala? Gracias. Cueto. A ver, Sánchez. Vamos, encienda su cámara. Sí, doctor, un momento. Dígame, doctor. A ver, ¿qué derechos fundamentales protege el habeas data? El habeas data protege los derechos al acceso a la información pública y los derechos también a la autodeterminación informativa.
Ah, bien, bien, bien. Y el habeas corpus, a ver, gracias, Sánchez. Y el habeas corpus, a ver, Coragua, ¿qué protege? Protege el derecho a Cámara. la libertad. Protege el derecho a la libertad. Encienda su cámara. Ya lo encendí. A ver. Me logra ver. A ver. Protege el derecho a la libertad individual y personal de la persona. Incompleto su respuesta. ¿Se dio cuenta? ¿Ah? A ver, Heldrich, Doctor, encienda su cámara. Ya, listo. ya. El habeas data procede Derecho a la libertad individual. el derecho a la libertad individual y sus derechos conexos, como podría ser la libertad de tránsito, entre otros. El habeas corpus, Heldrich, no el habeas data. Ah, perdón, doctor, sí, el habeas corpus. Tanto está pensando en el habeas data, que quiere ayudarlo a su amigo Falcón. Ya, gracias. Entonces, miren, esos tres procesos constitucionales de la libertad, ¿son estrictamente garantías o no para ustedes? Sí, doctor, porque se encuentran reconocidos en la Constitución. Y amparan derechos fundamentales. Así es. No, no solamente porque se encuentran reconocidos en la Constitución, alumno, sino porque garantizan derechos fundamentales, muchachos. Garantizan, por eso se llama el rubro del artículo 200, ¿cómo se llama de la Constitución? Alumnos, ¿cómo se Garantías llama? constitucionales. Eso es de garantías constitucionales. Garantías constitucionales. Entonces, por eso yo formulaba la interrogante. El proceso de cumplimiento es un proceso constitucional que garantiza derechos fundamentales. No, doctor. Como sí lo es el habeas corpus, el amparo y el habeas data, ¿no es cierto? Entonces ahí viene el alcance de entender que no es un proceso constitucional, sino que es un proceso constitucionalizado. Y así lo dice, y lean, algunos que les guste, les doy el dato, lean al actual miembro del Tribunal Constitucional, el doctor Eloy Saldaña Espinosa, que es miembro del TC actualmente todavía, y también al profesor Edgar Carpio Marcos, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad San Martín de Porres. ¿Ya? Pueden leer a esos autores referente a esta postura de que el proceso de cumplimiento es un proceso constitucionalizado. ¿Está claro eso? ¿Alumnos? Sí, doctor, claro. Listo. Definición del proceso de cumplimiento. Vamos a la definición. Este proceso constitucional es aquel proceso que está destinado a brindarle la oportunidad a las personas o al ciudadano de exigir ante sus autoridades la realización del deber omitido a través de una facultad radicada en la cabeza de los individuos que les permite procurar la verdadera vigencia y verificación de las leyes y actos administrativos, acatándose de esta forma uno de los más eficaces principios del Estado de Derecho. A ver, importante la definición porque eso nos lleva a entender que si existe un Estado social de derecho, para algunos el neoconstitucionalismo lo denomina Estado constitucional de derecho. Si se denomina así una organización jurídica y políticamente organizada, que es el Estado, entonces debemos entender
que por el principio consagrado en nuestra norma fundamental, que es de tutela jurisdiccional efectiva, es que no solamente los ciudadanos tengamos acceso a la judicatura o a los organismos jurisdiccionales y extrajurisdiccionales, y que toquemos las puertas para presentar nuestras demandas, nuestras denuncias, sino que también después de obtener una sentencia o una resolución, estas sean efectivas y se ejecuten. Entonces, mal haría un Estado consagrar en su norma fundamental este principio de derecho y en la práctica no se cumplan ni se hagan efectivo las sentencias o resoluciones. Entonces, para eso está ese principio, ¿no? Para eso está ese principio. Pero este principio está desarrollado con una norma en el ámbito extrajudicial, es decir, en el ámbito administrativo, que es a través de la ley 27.444, que regula el proceso contencioso administrativo técnicamente ejecutivo. ¿Me doy a entender? Entonces, para eso tenemos ese proceso. ¿Ya? Del proceso contencioso administrativo. A mí, como profesor de Derecho Constitucional y abogado, defensor, me vienen los clientes, los patrocinados y me preguntan y me dicen, profesor, quiero que me presente o me elabore un proceso o sea mi abogado en un proceso de cumplimiento. A ver, ¿cuál es el problema? Reviso, chequeo, y yo, como profesor de Derecho Constitucional, tendría que irme al proceso de cumplimiento, ¿cierto? Pero yo, sabiendo en la práctica y en la realidad que este proceso de repente me lleve hasta un recurso de agravio constitucional ante el tribunal, que me demoraría aproximadamente unos 2-3 años. ¿Cuánto demoraría en un proceso contencioso administrativo? ¿Tienen idea ustedes que algunos de ustedes trabajan en el sector público? ¿Tienen idea? ¿Ah? Estudiantes. What? Se quedaron. ¿Un año sería, doctor? ¿Ah? Un año. Excesivamente. 6 meses, ¿o no? Un Menos año. tiempo de lo que puede durar El proceso de cumplimiento. Claro que el proceso de cumplimiento es un proceso lato, pero acá lo que busca es costo-beneficio, ¿no? Y el costo-beneficio es indudablemente que el proceso de contencioso administrativo. ¿De acuerdo? Ya, ahí tenemos ese asunto. Ahí tenemos ese asunto. ¿Ya? Aunque relacionándolo con el artículo 7 del nuevo Código Procesal Constitucional, revisen el artículo 7.2 del nuevo Código, lean, hablamos de las causales de improcedencia, de los procesos constitucionales de la libertad, o de los procesos constitucionales en general. A ver. Pero veloz, Doctor pues, muchachos. Cornejo, causales de improcedencia, artículo ¿Ya? número 7. No proceden los procesos constitucionales cuando, 1, los hechos y el petitorio de la demanda no están referidos. No, estamos hablando del artículo 7 del nuevo Código Procesal Constitucional. Punto 2. Punto 2. Existen vías procedimentales específicas igualmente satisfactorias para la protección del derecho constitucional amenazado o vulnerado, Listo. salvo cuando se trata del proceso de habeas corpus. Listo, claro, listo. Entonces, den respuesta a eso. Si tenemos y eso afianza más mi locura de decir en afirmar que este proceso de cumplimiento ante una reforma de la Constitución debe desaparecer. ¿Por qué? Porque tenemos un proceso contencioso para que se resuelvan los problemas de falta de eficacia de una norma legal o un acto administrativo. Y entonces tenemos la improcedencia del proceso de cumplimiento. Cuando existe una vía satisfactoria, y el amparo y el habeas data,
con excepción de lo que establece por el proceso de habeas corpus, se declara improcedente porque hay una vía que de igual forma satisface y resuelve la incertidumbre o controversia jurídica. ¿Está claro? Entonces estamos hablando de una institución procesal ahí, que ven acá en mis manos en la pantalla. A ver, jurídicamente interpreten. Vamos, muchachos. Muchachos. ¿Son dos vías iguales, doctor? ¿Dos vías paralelas? Ese se llama vías paralelas. ¿Qué son vías paralelas? Sotelo. Sí, doctor. ¿Qué son vías paralelas? Ah, dos vías que te llevan al mismo fin, al mismo destino, la misma resolución. Tú estás como la canción de la mexicana, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Cuál de todas? La mexicana, León, ¿no? Ah, creo que ya, sí, ya sé Yo cuál te que canto una canción que me has hecho recordar con tu respuesta. Dos caminos, no sé qué cosa habla de su canción. Ajá, esa es. Entonces, acá hay dos caminos que de igual forma satisfacen y resuelven la incertidumbre jurídica. Que dos caminos que nos llevan a un mismo fin, ¿no? Esas son vías paralelas. ¿Está claro? Y ante eso tenemos el proceso contencioso administrativo por el cual, de acuerdo al artículo 7.2 del Código Procesal, del nuevo Código Procesal Constitucional, nos declararían improcedentes. ¿Está claro? Muchachos. Sí, doctor. ¿Qué les parece el tema de clase? Bonito, ¿no? ¿Les gusta? Ay, muchachos, ¿qué? Sí, doctor. Sí, doctor. Forzadamente, sí, doctor, por cumplir ya. No, doctor. Doctor, buenas noches. Quería hacer una consulta, antes que me quedó en hágalo. pendiente. Morales Garavito, cuando hablamos de un rechazo del recurso de apelación y procede el recurso de queja, ¿este ya no contaría como un recurso impugnatorio? No, porque es un recurso fuera de lo establecido en la norma adjetiva como impugnatorio. Es un recurso excepcional que se usa cuando el recurso de apelación es rechazado. Ok, doctor, muchas gracias. ¿Ya? Es en el ámbito del derecho procesal. Acá no estamos hablando de eso, pero en fin, ya le respondí. ¿Ya? Entonces, vamos avanzando, jóvenes. A continuación vamos a hablar del objeto de protección del proceso de cumplimiento. Veamos entonces. El objeto de protección del proceso de cumplimiento es el principio de eficacia que viene a ser lo establecido en nuestra norma fundamental. Entonces, debemos entender que resulta inherente a la consecución de los fines del Estado. El principio de eficacia tiene sentido en la medida que ésta se convierte en uno de los fines del Estado. Uno de los fines del Estado que es el bien común, como decía Rousseau, ¿no? En su obra El contrato social. Uno de los fines principales que tiene el Estado, no todos, obviamente, es el bienestar general, el bien común que hablaba Aristóteles en su obra La política, ¿no es cierto? Entonces, si entendemos que el bien común y el bienestar general son los fines del Estado, ¿cómo no ser parte de ese Estado? ¿Cómo no ser parte de ese Estado? De los fines que tiene esa organización políticamente organizada, de la eficacia de las normas. Si existen normas
tenemos un cuerpo normativo llamado ordenamiento jurídico, ¿no es cierto, estudiantes? Bien, ese ordenamiento jurídico existe desde arriba hacia abajo. El derecho, por eso debemos mirarlo desde arriba hacia abajo, no de abajo arriba, porque desde arriba está la cúspide presidida por la Constitución y después desciende verticalmente desde arriba, desde la cúspide hasta la base. Entonces, todo ese cuerpo normativo llamado ordenamiento jurídico está compuesto, integrado por diversas normas jurídicas de diferentes niveles jerárquicos. En consecuencia, si ese cuerpo normativo está integrado y compuesto por diferentes normas jurídicas, ellas deben de no solamente encontrarse formalizados, organizados dentro del cuerpo normativo, sino que también deben de ser cumplidas. Y entonces, ¿quiénes son los responsables para hacer cumplir esas normas y las resoluciones o las normas legales y los actos administrativos? Son normas que integran el ordenamiento jurídico. Y entonces, si integran el ordenamiento jurídico formalmente, estos tienen que ser vinculantes con el tema de la realidad. Es decir, tienen que ser eficaces. ¿Me doy a entender? Tienen que ejecutarse. Las normas están hechas para cumplirse. Nos guste o no, pero están hechas para cumplirse. Si no, ¿para qué existen? Entonces, si existe una norma legal o existe un acto administrativo que es parte también del ordenamiento jurídico, ellas están hechas para cumplirlos. Entonces, contra la renuencia de una autoridad o un funcionario público de cumplir una norma legal o un acto administrativo, es que está este proceso constitucional. O surge este proceso constitucional. ¿Ya? Y eso va de la mano con lo establecido en el artículo 39 de nuestra norma fundamental. A ver, lean el artículo 39 de nuestra Constitución. A ver. Artículo 39 de la Constitución. Todos los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la nación. El presidente de la República tiene la más alta jerarquía en el servicio de la nación. Y en ese orden, los representantes al Congreso, ministros de Estado, miembros del Tribunal Constitucional y del Consejo de Magistratura, los magistrados supremos, el fiscal de la nación y el defensor del pueblo, en igual categoría, y los representantes de los organismos descentralizados y alcaldes de acuerdo a ley. Así es. Bien, entonces ahí tenemos la obligatoriedad de los funcionarios que integran o componen el cuerpo administrativo del país, ¿no es cierto? Y están jerárquicamente obligados a cumplir la norma y los actos administrativos. Entonces, a renglón siguiente vamos a tratar tutela frente a la inactividad de la administración pública. Entonces ahí surgen dos problemas. Primero, la inactividad formal de la administración pública y segundo, la inactividad material de la administración pública. Ojo con eso. Primero, la inactividad formal de la administración pública. Esto surge o se genera cuando al cabo de un procedimiento administrativo o tras el ejercicio del derecho de petición, los funcionarios, autoridades u órganos de la administración pública no dan respuesta a la solicitud o petición que realizan los ciudadanos, o no resuelven los recursos impugnatorios dentro del plazo que establece la norma, pese a estar
establecido en ella. Ahí hablamos de la ineficacia formal de la administración pública. ¿Ya? Debido a ello, el Tribunal Constitucional ha establecido respecto de esta inactividad de la administración pública como se genera o se origina tras el ejercicio del derecho de petición por un particular, pues ésta tiene su instrumento de control en la técnica del silencio administrativo negativo. La ley 27.444 regula eso. Es decir, si presentada la solicitud o petición de parte del ciudadano o el particular que integra la sociedad estatal, como dice Carl Lowenstein, entonces se tiene que esperar el plazo para que la administración pública absuelva o conteste o dé respuesta a la petición o solicitud dada. ¿Cuánto es el plazo que establece la norma? Ya esa está regulada en la ley 27.444, es de 30 días hábiles, útiles. Entonces, vencido ese plazo, no te da respuesta a la administración pública, presentas tu silencio administrativo negativo, ¿no es cierto? Tu escrito. Entonces, ojo con eso. ¿Ya? Entonces, vamos a la ineficacia o inactividad del material de la administración pública. Esto se genera a raíz o se configura a decir cuando fuera de un procedimiento administrativo, los órganos de la administración o sus funcionarios públicos o autoridades no realizan algo que se encuentra dentro del marco de sus competencias ordinarias. El Tribunal Constitucional ha establecido que la inactividad material de la administración pública se origina del incumplimiento del mandato nacidos de la ley o de actos administrativos donde no media el derecho de petición de un particular, sino donde se encuentra vinculado un deber o el ejercicio de una atribución relacionada con sus competencias naturales. Entonces ahí tenemos la inactividad material de la administración pública. Miren ustedes eso. Entonces ahí es importante entender que acá surge una relación, a veces, a ver cómo puedo decir, se genera una relación desnivelada, que no es de igual o de equivalencia para esta relación que hay entre administrados y la administración pública. Siempre la administración pública es más grande y dominante frente al administrado o el ciudadano o particular, ¿ya? Y por ello que es importante que la norma regule, que es importante que la norma haya regulado toda esta relación para efectos de cautelar al ciudadano o al particular o al administrado, que es de esa relación la parte más débil frente a la dominante o fuerte que es la administración pública, que es a veces lenta, que es a veces perniciosa, que es a veces injusta, ¿no? Injusta, porque no digo siempre, pero es injusta, porque es muy lenta, porque a veces no resuelve dentro del plazo y porque a veces tiene servidores públicos, no digo todos, servidores públicos o servidores de menor nivel que no dan la talla, que siempre llanamente están por cumplir, justificar su sueldo y no por vocación, por servicio a su sociedad y a su Estado. Obviamente si uno trabaja tiene que ser remunerado, pero para ello hay que dar todo, hay que descargar todo, nuestra experiencia, nuestros conocimientos, y todo en beneficio de nuestra sociedad, de nuestro Estado, ¿no? Entonces ahí es falta de amor, toda vocación, toda pasión
hay que descargarlo con responsabilidad, hay que descargarlo, hay que ejercerlo con amor por el servicio, por nuestro país, por nuestra nación que tanto requiere y necesita de tener servidores, funcionarios y servidores públicos que cumplen su función, que despliegan todo con honestidad, con licitud, que tanto exige también la sociedad. Señores estudiantes, muchas gracias, muy buenas noches, nos reencontramos el día de mañana, espero que haya sido de su completo agrado compartir esta experiencia de este tema académico. Dios los bendiga, nos reencontramos el día de mañana. Hasta luego. Hasta mañana, doctor. Mañana, doctor, gracias. Doctor. Hasta la vista, baby.